a Cristo, bendito es el Señor. Aleluya. La gloria es para Cristo. Amén. Creo que me voy a quitar el saco. ¿Me viste, hermano? Gloria a Cristo, bendito es el Señor. Pues mis amados hermanos, la gloria es para Cristo, porque el día de hoy han vencido, hemos vencido. Estamos un día más en los atrios del Señor, juntos como hermanos, cada quien con nuestros problemas, pero dejándolos a un lado y dándole la honra al Señor, porque eso es bueno. Por este momento, nada más voy a pedirles que si traen Biblia, la usen, porque no va a haber en la pantalla más que el puro título. Así de que vámonos a agarrar de la Escritura y vamos a glorificar al Señor haciendo uso de ellas. Si tiene usted su celular, puede darle uso, porque la tecnología, antes habían comentado los pergaminos, después surgió la imprenta y ahora pues, la tecnología. Está escrito que la tecnología iba a crecer en estos últimos tiempos y pues vamos a tomar uso de ellas para bendición del Señor. El título de esta prédica es algo general. Le pedí a mi amada hermana Leticia que lo titulara Los hijos de la fe, ¿verdad? Porque de esta manera muchos hijos han aparecido en el transcurso de la historia y hay muchos que han dado precisamente buenos frutos. Por lo tanto, les pido ahí en sus lugares, y les están poniendo sobre sus pies, vamos a abrir la palabra en 2 de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 6. ¿Sí? Si lo tienen, me ayudan con un amén. Y estoy muy agradecido con el Señor en esta semana porque me ha mantenido trabajando, mis amados hermanos. La labor que hago lo hace muchos compañeros de trabajo y ciertamente la compañía tiene necesidades. Pero en el trabajo del Señor todo el tiempo hay necesidades también. Por lo tanto, muchas veces ponemos en la balanza que si nosotros trabajamos para el hombre, también trabajamos para el Señor. De manera que hoy me está el Señor dando palabra. No es algo más que el Señor me está dando y deseo compartirla con ustedes. ¿Están ya en 2 de Timoteo? Capítulo 2, versículo 6. Se lee en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Oramos, hermanos. Bendito eres mi Señor Padre amado, justo y poderoso eres mi Señor. Te doy la gloria y la honra porque tú has puesto en cada uno de nosotros el sentir y como hacer de reunirnos aquí a pesar de todos los obstáculos que la vida diaria nos ha puesto, Señor. Ruego, Señor, seas tú usando este templo, Señor, para que tú puedas expresar, Señor, tu palabra, tu mensaje, y llegue tu palabra a los corazones de cada uno de tus hijos, Señor. Pues este mensaje es para salvación y no, Señor, para otra cosa que sea contraria a tu palabra, Señor. En tu nombre, mi Señor Jesucristo, pido, Señor, por todas las naciones que nos ven, pido por todas las regiones del planeta que llega a esta transmisión, por los que todavía no han llegado y por los que han de llegar, para que la gloria y la honra sea únicamente para ti, por medio de tu palabra, Señor.
y por el poder de tu palabra, toda aquella persona que tenga necesidad en este momento, seas tú en medio de ese problema, resolviendo toda esa situación, en medio de la salud, en medio de todas las necesidades de tu pueblo, seas tú obrando para gloria y honra, para testimonio a las naciones. En tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos, glorificando al Señor. Esta palabra, bendito es mi Señor Jesús, me hizo eco en mí en esta semana, porque muchas veces nosotros como personas hemos sido labradores. O sea, es decir, en la palabra no nos menciona empleados, no nos menciona trabajadores, aunque de alguna manera lo está así enfocando, pero está mencionando la palabra el labrador. ¿Qué es un labrador? Una persona que edifica, que trabaja, que siembra, que cosecha, ¿sí? Entonces muchas veces la vida es también desde el lado de vista espiritual, porque ciertamente en nuestro caminar diario estamos nosotros recibiendo la oportunidad de empezar a crear algo en nuestra vida. Trabajamos por motivo de una utilidad, pero también trabajamos para un motivo de bienestar, tanto en la carne como en el espíritu. Entonces, muchas de las ocasiones hay personas que no podemos en un principio comprender este concepto, pero a veces caemos en el error de creer merecer algo cuando no lo hemos trabajado, ¿sí? Y es muy importante, mis amados hermanos, que podamos comprender que este mensaje abarca varios aspectos. Y de hecho este mensaje va específicamente más para los jóvenes, los muchachos que están aquí, y para los no jóvenes también, y para los que ya no somos tan jóvenes. Pero básicamente es por un motivo, porque esta palabra está escrito directamente a un personaje muy importante para el Señor, que fue Timoteo. Pero sin embargo vamos a leer lo que está aconteciendo, que va a fin a todo esto. Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 25, y en el versículo 14 en adelante. Lo leo en el nombre de nuestro Jesucristo. Mientras ustedes buscan, yo voy leyendo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, ¿sí? Y luego y conforme a cada uno a su capacidad, y luego se fue, ¿sí? De hecho, también le dio a otro 1. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Y llegando el que había recibido 1 talento, pues él lo que fue, tuvo miedo y cavó en la tierra y escondió el dinero de tu señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido los talentos, pasó lo mismo, mis amados hermanos. Pero sucede que llegando también con el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Por qué negligente, mis amados hermanos? Una persona negligente es el que no hace lo que tiene que hacer. Ese es meramente el concepto de la palabra. Hacer con caso omiso a lo que es su obligación. Y este siervo no hizo más nada. Y dice, dice el Señor: sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento, darlo al que tiene 10 talentos,
porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito es el Señor. Amados hermanos, bendito es el Señor. Por este mismo motivo es que en el primer versículo que se leyó el labrador, que tiene derecho primeramente él a todo lo que ha cosechado o a los beneficios, es lo mismo con las personas que nosotros que recibimos un talento. Puede ser de qué tipo de talento, diferentes clases de talentos, pero el aspecto, el sentido de la bendición que nosotros recibimos del Señor es que si recibimos algo, debemos darle uso. El amor, la paciencia, la benignidad, la enseñanza. En este caso, que nuestros hermanos tocan las alabanzas al Señor, hacerlo con gozo, con alegría y aprendiendo y dando frutos. Aquel que es evangelista, pues al evangelio, ¿verdad? Aquel que gusta de compartir la palabra, lo mismo. Pero sobre todo lo más importante es que los frutos de tu espíritu sean los que florezcan más todavía. Si tú eres una persona llena de amor, sé más amoroso. Si tú eres una persona llena de paciencia, sé más paciente. Si tú eres una persona que te gusta aprender, aprende más. ¿Sí? Pero muchas veces los talentos los dejamos en la medida en que la recibimos. Y esa parte es muy importante que lo consideren, hermanos, porque muchas veces caminamos al llanero solitario. Yo creo en el Señor, hago lo que el Señor me pide, pero más sin embargo no tengo frutos. Los frutos no deben quedarse solamente en uno, sino tenemos que tener la capacidad de poder transmitir lo que nosotros hemos recibido para bendición de otros. Ciertamente hay épocas, como hablábamos en el negocio de la taquería. Todo el día, bueno, la gran mayoría del tiempo no hay gente. Pero llega uno y de repente llega otro y de repente llega otro. Entonces muchas veces no todo el tiempo uno puede estar solo. De alguna manera, haciendo lo bueno, pues la gente se da cuenta y lo promueve. Y tú haciendo lo bueno, haciendo eso, aunque no veas nada, lo estás promoviendo tú. De manera que todo lo que tú haces lo estás trabajando y por lo tanto de lo que tú tienes estás empezando a ser productivo. Entonces, en el ambiente espiritual es lo mismo y en el ambiente secular también. Y de esta manera, esto va dirigido porque hubo un varón que es Saulo de Tarso, al cual por la misma incredulidad el Señor le dio su misericordia y de esta manera él obtuvo inmerecidamente, como muchos de nosotros, un ministerio. Bendito Señor. Y vamos a leer enseguida. Vamos a ver aquí. El ministerio de Pablo, no lo lean, no tengo la cita bíblica, pero aquí lo voy a leer. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dice él que él era ignorante, pero él también no era incrédulo. Por eso él recibió la misericordia del Señor según las palabras del apóstol Pablo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. De manera que si tú crees en el Señor, el camino que él menciona no es tanto creer directamente en el Señor, sino que ya hay un camino, y ese camino es Cristo. Por eso él hace esa mención, mis amados hermanos, que el amor que es en Cristo Jesús, que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Señor. Y aparte, o sea, de toda esta explicación que da nuestro hermano Pablo, va dirigido precisamente a una persona que es un joven. Por eso yo hablaba de los jóvenes, y tanto de espíritu también. Ustedes como jóvenes tienen una gran oportunidad porque pueden servirle al Señor de una manera excelente como esta persona. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bendito es el Señor. Pablo había encontrado en Derbe, por ahí, en la región de ¿cómo es el nombre bien extraño? Ilaconia, ¿no? Por ahí. Iconia, ¿no? A un varón joven, hijo de una mujer judía y un varón griego. Y este joven fue un joven muy humilde, en el sentido de que estaba dispuesto siempre a aprender. Por lo tanto, él, después de cierto tiempo, lo consideró su hijo porque fue como un hijo espiritual. En la palabra, en la Biblia o en la historia, no se sabe de que Pablo se hubiera casado, ni hubiera tenido hijos, pero los hermanos que a él logró alcanzar por medio del Evangelio, los que consideró sus hijos, por eso le mencionaba hijos. Y de esta manera él le hizo esta recomendación, que él se estuviese manteniendo en la fe y en la buena conciencia, pero también que desechara a los que eran contrarios a la fe. ¿Por qué? Porque muchas personas nos vamos a hallar, y yo ya me he encontrado algunos de los cuales te atacan, te dicen que estás loco, te dicen que no es cierto, te hablan mal incluso del Señor, blasfeman en contra del Señor. Obviamente que uno cuando es joven tiende pues a no saber qué hacer, pero el Señor es justo y con el tiempo nos va dando de su sabiduría. Por lo tanto, lo que le recomendó como mandamiento es que se mantuviera en la fe y en la conciencia firme. Y de hecho, ¿quién era Timoteo? Estuve investigando y dice que Timoteo es uno de los personajes más conocidos del Nuevo Testamento porque hay 2 epístolas, ¿sí? El primero Timoteo y el segundo Timoteo en el Nuevo Testamento dirigidas a él. También hay varias referencias directas e indirectamente a él en los libros de la Biblia, como son los Hechos, en la primera de Corintios, ¿sí? Y en Tesalonicenses. Se han dado muchos mensajes sobre la persona de Timoteo, generalmente enfatizando su ejemplo como el joven trabajador que la Biblia describe. Por eso los jóvenes tienen muy buena oportunidad de demostrar delante del Señor que tanto aman al Señor. En este caso Timoteo fue uno de ellos. Timoteo fue hijo de una mujer, como le había dicho, judio-cristiana llamada Eunice, y un hombre griego. Del hombre griego pues no se sabe prácticamente muy poco, o sea, ni su nombre, no tengo el nombre, ni si estaba vivo o no, pero él haga de cuenta que su padre pues era una persona que era gentil, ¿sí? Entonces nos referimos a 2 de Timoteo 1:5, ¿sí? Y a 2 de Timoteo 3:15, lo voy a leer en el santo nombre de Jesucristo. Aquí lo tengo. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que en ti hay, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy que en ti también. Esa es la confianza que tenían en él.
porque venía de una familia que le teme al Señor. Por lo tanto, él recibió, por eso hablaba de los talentos, mis amados hermanos, porque el talento que tenía su madre y su abuela fue transmitido a Timoteo, y Timoteo fue fruto de ese talento que tenían ellos. Un aplauso al Señor, aleluya, la gloria es para Cristo, bendito el Señor. Y también nos comenta que en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15, aquí está, dice, sí, y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Siempre refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y hablando de que la palabra escrita de la Sagrada Escritura, la Biblia, nos puede hacer salvos. De hecho, a Timoteo era un joven, así se le menciona, de la iglesia primitiva, porque fue la primera iglesia, ¿sí? Lo más probable es que haya nacido en Listra, que dice aquí, una provincia romana de Galacia, junto con Derbe, o sea, eran ciudades vecinas. Esta provincia es designada en el libro de Hechos como una ciudad de Licaonia, esa es la ciudad Licaonia, ciudades grandes. Dice, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, a toda la región circunvecina. Estaba hablando aquí de Pablo y de Silas, porque ellos estaban siendo perseguidos. Entonces, después de eso, se aconteció de que mismo Pablo sanó a una persona, a un cojo de nacimiento, tengo entendido. Y la gente se maravilló de todo lo que estaba diciendo, llegaron dioses en forma de hombres. Y de hecho a Silas lo estaban considerando como ese que daba la palabra, como Júpiter. Entonces se hizo una gran revuelta ahí, y pasó esto de que los apedrearon posteriormente. ¿Por qué? Vamos viendo, dice aquí. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaonia, o sea, porque había otra lengua, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé, es Bernabé, no Silas, es Bernabé, sí. Le llamaban Júpiter, ya Pablo Mercurio. Pablo porque era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, hicieron precisamente eso, o sea, se rasgaron su ropa y dijeron, momento, nosotros somos hombres igual que ustedes. Y estaban impidiendo que se hiciera sacrificio, porque realmente, pues, no es para que ellos sean alabados, sino es a Cristo, ¿sí? Porque es al que ellos mencionaban. Más sin embargo, dice que más adelante difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera el sacrificio, ¿sí? Entonces vieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba ya muerto, pues lo apedrearon. Pero rodeándose de los discípulos se levantó, y supo que al rodearse de los discípulos ahí se encontraba Timoteo. Bendito es el Señor. Dice, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, o sea, se regresaron, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones extremas entremos en el reino de Dios. Entonces, el caminar con el Señor, mis amados hermanos, en un ambiente que
que es contrario a la fe, porque hay mucha idolatría, porque hay muchas tradiciones, es difícil. Pero ellos lo han hecho porque antes, si nos ponemos a analizar, mis amados hermanos, ¿qué existía? No existía ni la palabra. Ellos hablaban de la palabra que fue enseñada y que el Espíritu Santo les dio. No existían las computadoras. No existían ni los libros, ni los pergaminos, pues estaban en proceso, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que acontecía? Que la gente tendía a confundirse fácilmente y llegaban otras personas y los persuadían, entonces provocaban contiendas sobre la fe, porque prácticamente se basaba todo en lo que la palabra decía. Pero bendito es el Señor, ellos por la misericordia de Dios pudieron seguir adelante. Entonces, aquí el ministerio de ellos se lo traspasaron a Timoteo en esa región. Y Timoteo fue bendecido por el Señor grandemente porque fue creciendo día a día. Es como en tu vida, tú actualmente tienes luchas. Ahora no son luchas por motivo de la tecnología de comunicación, sino son luchas espirituales. Y muchas veces el mismo espíritu que está en ti te puede confundir, creyendo que tú estás caminando bien. Yo, porque yo pensaba que caminaba bien en un tiempo, ¿verdad? Podemos entrar en confusión y entrar en conflictos con el Señor. Sin embargo, en el ministerio de Timoteo fue algo diferente porque Timoteo del principio a fin gozó de muy buena reputación. Dice, en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando regresó a la región de Licaonia, es en el libro de Occasion, lo que cuenta la historia, el apóstol quedó impresionado por el desarrollo de Timoteo y decidió llevarlo con él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Muchas veces nuestro pensamiento está enfocado únicamente en el Señor, pero como en la actualidad tenemos distracciones, lo que es el trabajo, lo que es el alimento, lo que es la información, pues entra de todos lados distracciones. Pero Timoteo, en un principio de corazón, creyó en el Señor. Para que una persona como Pablo, díganme ustedes, mis amados hermanos, se fijara en Timoteo, para que él se maravillara del progreso de Timoteo, ¿qué calidad de joven tenía que ser Timoteo delante del Señor? Porque no es delante de Pablo, sino delante del Señor. Entonces, en la actualidad nosotros tenemos un reto muy grande. Timoteo fue uno de los hijos de la fe, como Pablo lo fue, como Bernabé, como Silas, que se mostró progresista en el sentido de que iba aprendiendo porque recibió un don de Dios, recibió un talento de Dios. Amén. Entonces, Timoteo de alguna manera empezó a mostrar algo diferente que aconteció con Pablo, que dijo, existe la posibilidad de que haya sido tomado por Pablo para sustituir a Juan Marcos. En las misiones que tenía Pablo no era pues de que ir de aquí a la esquina, no eran de ciudades en ciudades. Juan Marcos fue un apóstol, de hecho está el Evangelio de Marcos, que es él. Pero él se rehusó a acompañar a Pablo en una misión que iba precisamente con Silas y se tuvo que decidió separarse. Entonces hubo acontecimientos de que entonces a Pablo no le gustó. Por eso cuando fue la segunda salida de Pablo a trabajar por la palabra, decidió mejor ya no llevar a Marcos y tomó a Timoteo. Pero en el tiempo pues ya Pablo se reconcilió con Marcos. Sea como fuere, se inició una gran asociación que dio
frutos para la iglesia primitiva. El legado de la asociación de estos dos hombres de Dios nos sirve como ejemplo hasta el día de hoy. Y sabemos, mis amados hermanos, que cuando Timoteo fue elegido y se le dio el ministerio, él no era circuncidado por causa de su padre, pero como él iba a llegar a la población judía, pues se hizo por conciencia de ellos y fue circuncidado para evitar alguna discriminación. Y de esta manera, como Pablo, su misión era dar la palabra a los gentiles, y Timoteo, pues de alguna manera también a los gentiles, pero pues también había contacto con los judíos, pues él fue circuncidado, aunque Pablo no estaba de acuerdo, porque no era necesario, pero pues por conciencia de los otros lo hizo. Y vamos a ver que cuando una persona recibe un ministerio, aquí está en la palabra escrita que el presbiterio impone manos sobre esa persona. Entonces, si tú has recibido un ministerio, por ejemplo, mi hermano José Sales recibió su ministerio, mi hermano Josué también, su servidor también, nos fueron impuestas las manos, y no es diferente con Timoteo. Dice aquí en el 1 Timoteo 4:14, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. O en 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. En esta segunda parte, hermanos, es porque Timoteo fue un hombre débil, enfermaba muy fácilmente. Esa fue la situación de Timoteo. Pero bendito es el Señor, que la buena conducta de los hermanos que estaban en lista en Iconio le dieron buen testimonio a él. O sea, el testimonio de Timoteo fue porque él hacía las cosas lo más bien posible. Y Timoteo pues era un ejemplo de un joven cristiano, ¿sí? Joven, que con el tiempo pues fue creciendo. No logró todo de la noche a la mañana. Nosotros de alguna manera tenemos limitantes por cuestiones de tiempo, de trabajo, pero siempre estamos dispuestos a aprender. De hecho, Timoteo fue un ejemplo no solo dentro de la iglesia local, sino ante la sociedad que pertenecía. Y cabe mencionar que él, como líder que era, se dejaba liderar. Entonces, si tú eres líder aquí en tu vida, o en tu casa, o en la iglesia, un buen líder tiene que ser también liderado. Amén. Y bendito es el Señor, porque de alguna manera dio frutos y a cientos, al 100%, porque Timoteo en realidad fue elegido por Dios. No fue elegido por Pablo. Por eso Pablo estaba sorprendido de todo lo que Timoteo estaba logrando. Sí, hay que dejar claro que aunque Timoteo estaba muy unido a Pablo, no fue quien lo eligió, como le había dicho. Fue Dios mismo quien eligió al joven para llevar a cabo un importante ministerio. Pablo lo sabía, y cuando le aconsejó sobre el ministerio, le recordó que había profecías anteriores sobre el importante papel que desempeñaría en la iglesia. Está en 1 Timoteo 1:18, dice: este mandamiento, como ya lo había leído, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y hay profecías acerca de ti también, solamente pues que están ahí. Y si tu vida se ha encaminado a servir al Señor, es porque el Señor sabe de ti. No deseches lo bueno que el Señor ha hecho por ti. Y bendito es el Señor, tú te puedes convertir en un líder ejemplar, porque
así lo hizo primeramente Timoteo. Dice que no encontramos en la Biblia referencias a un Timoteo desobediente. Ay, Dios mío. Al contrario, y muchas veces la desobediencia es lo que nos identifica. Ay, desobediente, no hace caso, nos dicen no hacer. Y la desobediencia en él no estaba, dice. Y dice que hiciera lo que le pareciera, ¿no? Que participara en disputas o que se quejara con Pablo, tampoco. No se encuentran. Timoteo fue la prueba de un gran líder, aquí está lo que le comentaba. Timoteo fue la prueba de que un gran líder necesita ser liderado. Amén. Siempre estaba atento haciendo todo lo que se le ordenaba. Y él se le ordenaba, no se le pedía, porque se le ordenaba. Y eso causó muy buena opinión en esas dos ciudades, que es Listra y Derbe, donde él habitaba. Me imagino que hacer así como fraccionamientos grandes, ¿no? En una ciudad de Licaonia. Entonces dice aquí en 2 de Timoteo 4:5, tú por tanto vela en todo, trabaja. Recuerda de lo que hablamos al principio, trabaja, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sí? Amén. Dice, además de ser portavoz de Pablo, en varias situaciones participó con el apóstol en varios viajes misioneros. Entonces, Timoteo, de alguna manera, mis amados hermanos, trabajó con Pablo y viajó con Pablo, y de Pablo recibió instrucciones personales. En este punto me voy a detener un poquito y lo voy a compartir con ustedes para que ustedes vean el amor tan grande que tenía Pablo a Timoteo. Ustedes tienen un amor muy grande por parte de su pastor. Todos ustedes, cada uno de ustedes, inclusive un servidor. Si en este momento hay situaciones distintas, Dios solamente lo sabe. Si nosotros tenemos conocimiento, nosotros nos abstenemos, pero el Señor es el que va a obrar. Amén. ¿Y por qué motivo se menciona esto? Porque Timoteo resultó ser la persona que Dios había asignado. Y tú has sido elegido por el Señor para la obra. Y dice así, Pablo y Timoteo. Además de todos los viajes misioneros que Timoteo realizó junto a Pablo, estaba con el apóstol en Macedonia, cuando se escribió la segunda epístola de los Corintios. Timoteo también estaba en Corinto cuando Pablo escribió la epístola a los romanos. Más tarde, cuando se escribieron las epístolas a los Colosenses, Filipenses y Filemón, también estuvo presente. O sea que tuvo mucha actividad. Está claro que Pablo sentía un enorme afecto de padre a hijo con Timoteo. Durante su último encarcelamiento en Roma, Pablo le pidió que fuera a visitarlo antes del invierno. Está en 2 de Timoteo 4, y aquí viene lo que le deseo comentar, todo ese sentir que tenía Pablo a Timoteo. Del 2 de Timoteo, pueden buscarlo en el capítulo 4, versículo 6 al 22. Cuando tengan me mencionan un amén. Bendito es el Señor. En el santo nombre de nuestro Jesucristo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Estamos hablando de que ya Pablo estaba ya cansado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Aleluya, bendito es el Señor. Aleluya. Todos amamos la venida del Señor. Pero, sin embargo, dice aquí que hay unas instrucciones que dio personalmente a Pablo, y ahí necesito a ver si podemos entender el mensaje, porque para mí me resulta importantísimo. Dice, procura venir pronto a verme, dice, porque Demas me ha desamparado.
no sé si, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, es Juan Marcos, que le había comentado, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tiquico lo envié a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, lo que había. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Es que nosotros vivimos en tribulación, mis amados hermanos. Guárdate tú también de él. Es una recomendación que le da, pues en gran medida se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, solo que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Tienes fe en el Señor? Él está a tu lado. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para el reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y dice así, saludos y bendición final, dice Pablo, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Los nombres son muy raros en aquellos tiempos, pero son hermanos que han trabajado en la fe y que ellos tienen muy buena estima de Timoteo. ¿Te imaginas, mis amados hermanos, si el Señor o tu pastor o quien esté liderándote te ponga en esta situación del ministerio, de los encargos? Es un gran honor. Sin embargo, dice aquí que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por eso son, en este caso, porque Timoteo era muy joven cuando comenzó su ministerio. Y dice aquí que probablemente Timoteo era tímido y tenía dificultades para expresarse. Y eso, pues, está ahí dicho. Sin embargo, aunque Timoteo era joven, parece que tenía mala salud y enfermaba a menudo, porque dice que en primera de Timoteo, en el capítulo 4, dice, no, pero en el 1 Timoteo capítulo 5, en el 23, dice, no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y ahí el enemigo lo usa, ¿y por qué le ofreció vino a Timoteo? Pues está enfermo, o sea, es para quizás sus dolencias, para mitigar el dolor. No es por cuestiones de que tenga que hacerlo por gusto, sino porque era necesario, y aparte era recomendado por un siervo del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo esto que comenté en grandes rasgos acerca de Timoteo es para que nos demos más o menos una idea de dónde estamos nosotros posicionados. Y bendito es el Señor, porque de alguna manera nosotros, cada uno representamos a Pablo, cada uno de nosotros representamos a un tal Timoteo, cada uno de nosotros representamos a un tal Bernabé, porque somos hijos en la fe, hijos del Señor, hijos de Dios. Así está escrito, nosotros consideramos hijos de Dios. Y nosotros tenemos una lucha permanente y constante de ir aprendiendo día a día. Muchas veces nuestros intereses son otros, ¿verdad? Nuestros intereses es ir con los amigos, o ir a pasear, o ir a dormir en la cosa que trabajamos, o muchas cosas, nuestro vehículo, nuestra casa, nuestras compras, despensa, lo que sea, ¿no? Pero el entrar en el conocimiento del Señor nos pide
mucha dedicación. A veces en los mismos problemas diarios nos opacan el deseo, pero yo digo que debes de poner al Señor primero en tu vida y a lo que venga, esté agradecido con el Señor, porque muchas veces si el Señor permite todo eso es porque quizás es necesario para que tú crezcas. En el libro de Romanos, vamos a cambiar un poquito de tema, pero es algo sujeto a lo primero. Es en el libro de Romanos capítulo 13, en el versículo 13, según yo aquí tengo. Vamos a ver. Romanos 13, mis amados hermanos. Vamos a ver si aquí lo puedo hallar. Aquí está. Romanos 13. 13, no. Creo que aquí hay una... Bien. Le voy a dar lectura, a ver si lo pueden localizar en algún punto de la Biblia, pero es en Romanos. No me indica, pero bueno. Dice así, es un versículo 13. Romanos versículo 13 en adelante. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Estamos hablando de autoridades en la fe, pero pues obviamente en aquel tiempo también estaban hablando de las autoridades del mundo. Y actualmente pues resultaría un poco difícil someterse a una autoridad que es corrupta, pero bueno, así está escrito la palabra y nos apegamos a la palabra. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quien pues no teme la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano llevar la espada. O sea, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estén sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debes, al tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Y sigue aquí: no debas a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿verdad? Amén. ¿Qué relación tiene esto con lo primero y qué relación tiene esto con la iglesia, mis amados hermanos? Nosotros, de hecho somos parte de un cuerpo, mi amado hermano, y la iglesia no vive porque esté ahí, sino nosotros tenemos que trabajar para nuestro propio sustento, pero también tenemos un deber para con el Señor, sustentando a su iglesia. Entonces, ha habido mucho debate acerca de lo que uno tiene que hacer con la iglesia, el traer miembros, el traer sus ofrendas, el hacer muchas otras cosas, invertir su tiempo incluso. Y la realidad, hermanos, es que nada de esto que les estoy comentando va a ser posible si tú lo haces por obligación, sino que debe de ser por fe, porque en los principios fue por fe. Amén. ¿Qué decía Jacob cuando una vez estaba recostado y vio una visión de una escalera en donde subían ángeles y bajaban ángeles? Sabía que era la presencia del Señor, y él dijo en su situación que tenía en ese momento: de todo, si el Señor me progresa, si me hace progresar el Señor, del 10% que yo reciba yo te daré. No estaba en la ley, de él mismo salió.
Y así muchos otros, como Abraham, cuando le dio el 10% a Melquisedec del botín, pero también todos aquellos hombres del Señor han hecho la aportación al Señor por fe. Por lo tanto, la situación es esta. Dice en un principio que el labrador es digno de su salario, ¿verdad? ¿Sí se lo recuerdan, mis amados hermanos? Y el primero que trabajó, ¿quién fue? El Señor, Dios. Él es digno de su salario. Amén. Él tiene que recibir los frutos de su trabajo. Y los frutos de su trabajo es precisamente lo que nosotros le rezamos al Señor para el sustento de su iglesia, para el sustento de su obra, para que Él te pueda bendecir. Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Está escrito. Está escrito en el Antiguo Testamento cuando la ley todavía existía, pero también leemos más adelante y el Señor ya no llama, bueno, los hermanos no lo llaman diezmo, lo llaman ofrenda. Como la persona, la mujer que ya nada más dio 2 blancas, que ella ha dado mucho, y no fue el diezmo, porque dijo el Señor, dio todo el sustento que tenía. ¿Ustedes creen que la mujer no recibió bendición del Señor? Yo digo que sí. Está recibiendo también bendición arriba en el cielo. ¿Sí? Entonces, por esta misma razón, nosotros, conforme a la palabra que estábamos leyendo, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, y nuestra autoridad es el Señor. ¿Sí? Debemos de temerle, debemos de pagar y no debemos de deberle a Él. ¿Sí? Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, dice al apóstol Pablo, porque ahora está más cerca que nosotros nuestra salvación de cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Pues todo lo que te provoca el hacer lo contrario de lo que el Señor busca en ti, todo lo contrario al Señor. Mas sin embargo, existe una parábola que es precisamente sobre lo que es el trigo y la cizaña. Generalmente el Señor nos habla en parábolas para aquellos entendidos. Y los que no son entendidos, pues obviamente no son del Señor. Pero en la parábola del trigo también hay otras parábolas, como por ejemplo más adelante estamos hablando de la semilla de la mostaza, de la levadura, y también del tesoro escondido, de la perla de gran precio, que por cierto está muy interesante el tesoro escondido. Dice así: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, hermanos, y está en un campo, el cual un hombre halla, ese eres tú, y lo esconde de nuevo en este terreno, porque es mucho, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Tú estás comprando tu salvación? No lo sé, pero es un ejemplo que te da el Señor, que tú sabes que tu salvación está aquí y estás gozoso, entonces tú das todo de ti para poder tener la bendición del Señor. Busca hacer eso. Y en lo que es la parábola se enseña, pues muchas veces también nosotros podemos entender que nosotros somos como plantas, mis amados hermanos. Y nosotros tenemos que en su tiempo dar fruto. Primeramente de arrepentimiento. Segundo, pues tenemos la obligación de aprender.
Tercero, pues la obligación de cumplir con los mandamientos del Señor. Tenemos obligaciones siempre para con nuestra familia, para con nuestra esposa, para con nuestro esposo, para con nuestro trabajo, pero primeramente para con Dios, obviamente para con nosotros, porque en nosotros habita el Señor. Y muchas personas han errado de este concepto, porque el fruto más grande que el Señor ha plantado en tu corazón es el amor. Y muchas veces lo desconocemos porque no lo entendemos. Uno de esos era yo. No lo entendíamos. Y pensábamos que era de esta manera y pensábamos que era de otra manera. Pero más sin embargo, el fruto es lo más preciado de un árbol, porque es lo más exquisito, ¿sí? Y lo más exquisito para el Señor en nuestra vida es precisamente el amor. Un aplauso para el Señor. La gloria para Cristo. Bendito es el Señor. Entonces, voy a referirme aquí en el capítulo de Mateo 13, me voy directamente al versículo 24 y en adelante, y ya para que mi amado hermano Jorge me acompañe. Dice así, en el nombre de Jesucristo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. En la paciencia, mi hermano. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Es hasta el final de los tiempos. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, o sea, a los ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pon esto en tu corazón, mis amados hermanos. Si en un principio el Señor me pidió que habláramos de un versículo pequeño que es dirigida precisamente a Timoteo, en 2 Timoteo 2:6, que el labrador, para participar de los frutos, debes trabajar primero. Y si al final nos dice el Señor que cuando llegue el tiempo de la siega, va a venir los segadores y van a quitar primero la cizaña y la van a quemar, y el trigo será llevado a su granero. ¿Qué estás tú entendiendo de este mensaje, mi amado hermano? Independientemente de lo que Timoteo haya hecho, porque Timoteo es un ejemplo claro de lo que es el llevar fruto, de que si tú eres líder también tienes que aprender a que te lideren, de que si tú tienes conocimiento también tienes una obligación de aprender, de que si la ley del Señor es de que tú respetes a las autoridades, lo hagas de buen corazón. Estamos hablando, mis amados hermanos, de que si en tu vida no hay fruto, tú tienes un gran problema, porque entonces no eres trigo sino cizaña. Porque la cizaña es como el trigo, se parecen, pero uno lleva fruto y el otro no. Tú puedes engañar a cualquiera, pero jamás engañarás a Dios. Tú tienes un gran problema. Si tu vida personal está quebrada, puedes arreglarlo. Si tu vida delante del mundo está quebrado, tú puedes arreglarlo. Pero confía en el Señor primeramente.
Porque, como le comentaba a mi amada Lynn y a mi hermana Nayeli, al rato vienen los clientes. Confías en el Señor y la gloria es para Cristo y llegan los clientes. Pero también si nosotros decimos, no te preocupes si estás en tribulación, va a llegar la calma, va a llegar la solución a tu vida. Tienes un problema con tu hogar, el Señor te va a dar la solución. Pero confía en el Señor, quizás retengas el lugar, quizás te dé otro lugar mucho mejor. Pero el fruto de tu vida tiene que estar ahí, que lo que es el amor. Confía en el Señor, expresa al mundo y al Señor que tú has cambiado y que no estás vacío. Que si el Señor te dio talentos, estás tú ya produciendo más talentos para Él. Para que llegado Él y te pregunte y arregle contigo, tú digas, de tantos talentos que tú me diste, aquí están más talentos. Y Él te diga, buen siervo, fiel, sobre poco te puse, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Bendito Señor, la gloria es para Cristo. Y este mensaje, hermanos, aunque es sencillo, lo he hecho de corazón por amor a ustedes y por amor a los jóvenes. Porque estos niños son el futuro del mundo, así como nosotros. Nosotros esperamos mucho de ellos. Ellos están en una situación de aprendizaje, de confusión, pero el Señor les dará la guía. Tienen buenos maestros. Y como dice nuestro amado hermano Pablo, el tiempo ya se acerca. Si Dios me permite llegar a la edad de mi amada hermana Mari, solo me quedan como 30 años. No son muchos. Pero la gloria es para Cristo. Entonces, hermanos, confía en el Señor y cuida de tu testimonio. Aprende del ejemplo de Timoteo y ama a tu prójimo, pero ámate también a ti. Y a pesar de todo, el Señor dará lo que necesitas para resolver tu vida. Dios nos bendiga. La gloria para Jesucristo. ¡Aleluya! Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Si alguien gusta pasar al altar, puede hacerlo, hermano, aleluya. Démosle gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra, por este mensaje, aleluya, que ha tenido para nosotros. Digámosle, Señor, ayúdanos a dar frutos, aleluya. Ayúdanos, Señor Jesús, ser tus verdaderos hijos, aleluya. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad y a tu agrado, Señor. Permítenos ser, Señor, ese trigo, Padre, del cual tú hablas, Señor Jesús, en nuestra vida. Yo te invito, hermano, aleluya. Si gustas, puedes pasar al altar, aleluya. Mi socorro has sido tú, sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque